Bueno, Robert, hemos vuelto de un poco de música, un poco de tanda, y escuchando la música que tenemos ahora de fondo, te quiero comentar que en este momento estamos comunicados, porque vamos a tener una nota, estamos comunicados con el doctor Héctor Polino, que es el fundador y representante de Consumidores Libres, para hablar un poco de todo lo que estuvimos hablando la semana pasada con Fede, con vos, el tema este de la inflación y de lo que realmente sufre el pueblo. Buenos días, Héctor. Acá Ezequiel Celisca, Roberto Silva los saludan. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Traten de elevar muy bajo. Bueno, ahora vamos a tratar de solucionarlo. ¿Ahí me escucha bien, Héctor? Muy bajo. Bueno, vamos a tratar de... Ahí mejor. Bueno, ahí va. Bueno, Héctor, estamos acá, bueno, justamente la semana pasada estábamos hablando un poco de lo que son los precios y de lo que han aumentado significativamente. Entonces, queríamos que por lo menos antes de hacerle una consulta o una pregunta, nos explique un poco el tema de por qué suben los precios todas las semanas, los productos básicos, y qué significa eso para la gente. Bueno, suben todas las semanas, todos los días, porque hay en la Argentina ya una cultura inflacionaria. Se aumentan los precios por las dudas. Y además porque Claro. prácticamente se ha dolarizado toda la economía argentina, lo que es un verdadero desatino, porque en todo caso la variación del tipo de cambio tendría que incidir en aquellos productos que son importados o en aquellos productos de fabricación o producción nacional que tienen algún componente importado, y en la medida que ese componente importado incide en la estructura de costo, pero no luego en el 100% del precio final del producto, lo que es un verdadero disparate. De modo, y además porque también el propio gobierno con algunas medidas incentiva el proceso inflacionario, por ejemplo, autorizando aumentos en el precio de los combustibles. Claro. En lo que va a partir de agosto del año pasado, del 17 de agosto del año 2020, el precio de los combustibles estuvo congelado durante 10 meses y a partir de esa fecha aumentaron un 43%. De modo que en un país como la Argentina, que tiene la superficie territorial casi de un continente, 3 millones de kilómetros cuadrados, y donde en la década de los años 60 se destruyó el ferrocarril de carga, hoy se calcula que la logística incide en la estructura de costos de una canasta básica de alimentos promedio en un 27%, de modo que Es una autorizar locura, sí. tantos aumentos en el precio de la nafta y del gasoil, sin duda, después se va a ver reflejado ese aumento en las góndolas de los supermercados. Sí, sí, es increíble, o sea, concuerdo con lo que está diciendo, y es increíble que cuando no es el factor dólar, está el factor de, por ejemplo, me acuerdo lo del tomate, y que era porque no llovía, siempre hay una razón, o lo climático, o el dólar, o por las dudas. El tema es, yo pienso que el control sobre el precio, o sea, uno puede decir que sube 10%, pero si uno va después a la góndola, ve que nadie controla ese 10% que aumentaron. O sea, no hay un organismo de control, creo yo. ¿Usted qué piensa? No, yo coincido con vos. Organismos de control existen. Lo que pasa que no funcionan adecuadamente, no dan abasto para controlar a todos los comercios, los negocios, los supermercados. Está, por ejemplo, la Secretaría de Comercio Interior del Gobierno Nacional,
los distintos gobiernos provinciales y municipales tienen todos un organismo con distinto rango administrativo dedicado a el control de los precios y a la defensa de los consumidores, pero son todos organismos muy débiles que no tienen la envergadura suficiente para enfrentar la situación que estamos viviendo, ¿no? Sí. Robert. ¿Cómo? ¿Qué tal, Héctor? Buen día. Bueno, la idea del congelamiento... que otra vez se fue la voz. ¿Ahí me escucha? A ver. Sí, habla. Ahí me puede... ¿Me escucha Hola, mejor ahí? Sí, un poquito. A ver, habla. No, decía, el método de congelamiento de precios que el gobierno impulsa, ¿es una herramienta insuficiente cuando no hay capacidad de control ni de castigo también, entonces? Claro. Vos fíjate, está vigente el programa de precios cuidados, es vigente el programa de precios máximos. Están congeladas hasta el 1 de mayo. Estuvieron congeladas las tarifas de la energía eléctrica, continúan congeladas las tarifas del gas natural y ha caído el poder de compra del salario de los trabajadores, ha caído el poder de compra de las jubilaciones, sobre todo de aquellos que perciben el haber mínimo, que es el 70% de la clase pasiva de nuestro país. No obstante todas esas circunstancias, los precios aumentan todos los días. En el mismo barrio, dos comercios distintos, el mismo producto, la misma marca, la misma categoría, con precios diferentes. Ahora, no aumentan todos los días los impuestos, no aumenta todos los días la mano de obra, no aumenta todos los días la materia prima. Sin embargo, todos los días aumentan los precios de los productos de la canasta de alimentos. Realmente hay determinados grupos económicos que aprovechan la circunstancia para remarcar indebidamente y obtener luego ganancias extraordinarias. Una pregunta. ¿El mercado son generadores de precios también? ¿El Estado es qué? No, los supermercados son generadores de precios. Por supuesto, los supermercados, sobre tanto minoristas como mayoristas, son también generadores y deformadores de precios. De modo que es ahí donde hay que controlar y ver si los aumentos son justificados o no. Y si hay aumentos que no son justificados, hay que aplicar las sanciones que las normas legales establecen. Tenemos en la Argentina infinidad de leyes que protegen los derechos de los consumidores. El problema está que la mayoría de esas leyes no se cumplen y no pasa nada para aquellos que no las cumplen, no se aplican las sanciones que las propias normas legales establecen. Ese es el problema. No puede ser que la Argentina sea el tercer país en el mundo por el índice inflacionario que tiene. Lo que aumenta en un mes el precio de los productos de la canasta de alimentos en la Argentina, en la inmensa mayoría de los países de la Tierra no aumentan en 4 o 5 años. Y a nosotros acá aumentan en 30 días. No puede ser. Héctor, le hago una consulta. El tema de la inflación, o sea, al haber más inflación, ¿se refleja eso automáticamente en que cada vez hay más pobres? Pero sin duda, vos fijate que hoy en la Argentina 1 de cada 2 habitantes es pobre.
Es una locura. En la niñez, alrededor del 60% de los niños son indigentes y son pobres. En un país que produce y exporta alimentos para más de 400 millones de personas, no puede ser que 44 millones de habitantes del suelo argentino no puedan comer y vivir dignamente. No puede ser. Es una contradicción inexplicable. Sí. Yo volviendo al tema de la inflación, yo escuché que dijo que que hay sanciones, hay un organismo de control y existen sanciones, ¿no? Entonces, por lo tanto, creo que o la sanción debe ser muy chiquitita, porque no sale en ningún lado que se sancionan a empresas, a supermercados, a carnicerías, al mercado central, a infinidades de sectores. Yo no veo que en ningún lado salga que se sancionaron a sectores por abuso de precio. Sí, son muy pocas las sanciones que se aplican, después las recurren, esas sanciones, y pocas veces las pagan. Y además, el monto de la sanción muchas veces es una cifra muy inferior a las ganancias que obtuvieron cometiendo esa inflación. De modo que siempre continúan ganando. Ese es el problema también que existe en el país. Hay que crear de una buena vez el organismo de defensa de la competencia. Vos fijate que en el mes de mayo del año 2018, el Congreso Nacional aprobó una ley que se denomina de defensa de la competencia o ley antimonopolio. Esa ley crea un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia y pasó el resto del año 2018, todo el 2019, todo el 2020. Estamos en mayo del año 2021 y no se designaron los 5 miembros integrantes de ese tribunal. Es inexplicable, realmente. Como es inexplicable que desde hace 12 años está vacante el cargo de defensor del pueblo de la nación. Qué bárbaro. No, eso es una aberración. Está la infraestructura, está el personal, y desde hace 12 años que el Congreso Nacional no se puso de acuerdo en designar a una persona para ocupar ese cargo tan importante creado por la reforma de la Constitución Nacional del año 1994. No se puede entonces creer. Lo que yo creo entonces que hay desidia por parte de los gobiernos uno tras otro, y también una connivencia en lo legislativo y judicial, en los dos poderes. Sí, en los tres, en realidad. Hay una gran desidia en cumplir y hacer cumplir las normas legales vigentes. Ese es el problema central de la República Argentina. Ahora se puso en funcionamiento el día 15 de mayo la ley de góndola. Bueno, vamos a ver cómo funciona esa ley, que es muy importante para facilitar la competencia y proteger los derechos de los consumidores. Bueno, vamos a ver esta nueva ley, cómo funciona, que comenzó a regir hace pocas horas. Sí. Héctor, ¿y cómo, ya te dejo, Robert, cómo es el tema de que veo que los gremios, justamente yo veo que el aumento fue un 4.72 en el mes de abril de inflación, vendría a ser, ¿no? Si eso uno lo multiplica más o menos, lo que va a dar al año va a dar por arriba del 40 de inflación. Y yo veo que los sindicatos están cerrando abajo del 35%.
¿Cómo se soluciona esto? Porque va a ser siempre, vamos a ir corriendo de atrás a la inflación. Sí, por supuesto. Los salarios, desde diciembre del año 2015, los salarios han perdido alrededor del 40% del poder adquisitivo. En 5 años, el salario de referencia percibido en diciembre del año 2015, actualizado a pesos en marzo de este año, debería ser de 64.000 pesos. En cambio son 36.600 pesos, que incluye la suma fija de 4.000 pesos que otorga el gobierno nacional a los trabajadores que cobran hasta 60.000 pesos. Robert, una pregunta. Una familia estaba viendo tipo que necesita más de 61.000 pesos en el mes de marzo para no ser pobre. ¿Cómo encara una familia tipo el invierno, donde veo que hay aumentos de hasta el 12% en indumentaria? ¿Qué aconseja, ¿no?, a la población en general? Porque es evidente que uno no va a poder ni vestirse casi. Y bueno, disminuyendo la calidad de vida de millones de argentinos, empeorando las condiciones materiales y culturales de vida de la gente. Hoy, 1 de cada 2 niños es pobre. El aumento, la disminución en el consumo de la carne vacuna, por ejemplo, 15 años atrás se consumía promedio por persona y por año 75 kilos. Hoy se consume 46 kilos y medio promedio por persona y por año. Fíjate cómo ha disminuido el consumo de un producto esencial. Disminuyó el consumo de leche, de frutas, de verduras. Aumentó en cambio el consumo de polentas y harinas. Y en consecuencia también aumentó el sobrepeso y la obesidad en un sector importante de la población. Es increíble, es increíble. Ni hablar de los jubilados. Sí, por supuesto, ni hablar también de los jubilados, ¿no? Que en el presupuesto nacional del año 2021 está prevista una inflación del 29%, y ya en lo que va del año tenemos casi ese aumento de la inflación. ¿Te imaginas cómo eso está deteriorando el poder de compra de los jubilados, de los pensionados y aquellos que reciben la asignación universal por hijo? Todo se va deteriorando con estos permanentes e injustificados aumentos. Le hago una última pregunta, le hago, Héctor. La gente común, ¿de qué manera, primero de qué manera y después se ve reflejado en algún lado, hace denuncias al consumidor? Hace denuncia como, no sé, la Secretaría debe ser del Interior, no sé, de Comercio, hace denuncia. ¿Aumentaron los casos de denuncia de esto de aumento de precios? ¿La gente puede llegar a hacer fácilmente una denuncia? Sí, las denuncias han aumentado, tanto en las entidades de defensa de los consumidores como también en los organismos públicos. Ahora, el problema está que luego cómo se canalizan y cómo se pueden resolver esas denuncias, actuando, y para eso tiene que actuar el Estado, y tienen que actuar los distintos organismos públicos competentes, tanto del gobierno nacional como de las provincias y de los municipios. Todos los organismos dedicados al tema de los consumidores tienen que involucrarse en el control de los precios
y viendo si se cumplen o no las normas legales vigentes. Tiene que haber un mayor grado de involucramiento, ¿no? Ahora, ¿alguna pregunta los usuarios, los saludamos? consumidores que ven alguna normalidad, que traten de hablar por teléfono al 0800-666-1518 y traten de canalizar ahí el problema que han advertido. Robert. Sí, lo que a mí me da mucha rabia, por ejemplo, el gobierno a las empresas de telecomunicaciones les autorizó a principio de este año un 6% o 7% de aumento. Unilateralmente las empresas de comunicaciones aumentaron un 30% y fueron amparo. Están todas amparadas por la justicia y aumentaron lo que se les dio la gana. Entonces siempre estamos en contra del consumidor común. Bueno, justo esta semana el ENACOM, que es el ente de control de las empresas telefónicas, de internet, de cable, etcétera, van ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por un fallo de la Cámara, el contencioso administrativo en favor de Telecom, y vamos 25 entidades de defensa de los consumidores acompañan esa presentación del ENACOM ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Vamos a ver qué resuelve finalmente la Corte en relación a este tema. Bueno, doctor, quiero agradecerle por esta charla que ha tenido con nosotros y, bueno, ofrecerle el lugar, chance, para que se pueda volver a comunicar con nosotros y expresar, y la gente, justamente, que es lo que le interesa, justamente es un tema que se vive día a día, que se va a poder seguir hablando más adelante. Le agradecemos por este contacto que ha tenido con nosotros. Que sigas muy bien, hasta pronto. Hasta luego. Hasta pronto, buen día.